Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador, el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Listo con nosotros. Adelante, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Hoy queremos contarles una historia que quedó grabada en la memoria de la agricultura mundial por sus efectos ambientales. Es la historia que narra cómo la ambición humana y el olvido a las leyes de la naturaleza provocaron la mayor catástrofe ecológica en la década de 1930 en las llanuras de Norteamérica, que comprende los estados de Texas, Oklahoma, Kansas y Colorado. Territorios que originalmente eran grandes extensiones de pastizales nativos, con raíces profundas y fuertes que durante miles de años amarraron la tierra y la humedad. La Primera Guerra Mundial provocó altos precios del trigo y miles de granjeros de Estados Unidos se fueron para allá para sembrar, equipados con tractores que arrasaron, voltearon los pastizales nativos donde antes pastaban los búfalos. Nadie pensó en la conservación del suelo. La prioridad era producir trigo a toda costa. El arado destruyó la capa vegetal, virgen desde siglos atrás, para sustituirla por un monocultivo intensivo que fue el trigo, y pues dejó el suelo pulverizado, completamente desnudo tras las cosechas. La naturaleza cobró factura. En 1931, un corto periodo de lluvias y una sequía prolongada ocasionó que el suelo se empezara a mover, ya que el suelo estaba labrado, suelto, y el viento sopló. 40 millones de hectáreas quedaron completamente devastadas en los años siguientes. 40 millones de hectáreas. Aparecieron las ventiscas negras, enormes paredes de polvo de cientos de kilómetros de largo que oscurecían el sol por completo durante el día. El polvo se colaba por las rendijas de las puertas y llenaba los pulmones de los habitantes, provocando neumonía de polvo. Aquellos granjeros vieron con tristeza cómo la preciosa capa superior y fértil de sus granjas volaba por todos los aires. Millones de toneladas de suelo del medio oeste viajaron por los cielos hasta caer en la costa este de Estados Unidos. Despojados de todo, más de 2,5 millones de personas abandonaron sus tierras. Fue un éxodo masivo, una crisis humanitaria devastadora. La erosión se había convertido en un asunto de seguridad nacional. ¿Cómo salieron de semejante ruina ambiental? Aquí es donde entra la historia de hoy, personificada en un hombre que entendía la tierra, Jude Hammond Bennett, el padre de la conservación de los suelos. Nacido el 15 de abril de 1881, hijo de granjeros de Carolina del Norte. Bennett se convirtió en un agrónomo y científico, pero jamás perdió la sensibilidad del agricultor. Fue el primero en advertir y decir que la erosión destruiría al país si no cambiaban la forma de cultivar. Sabía perfectamente que la longevidad de una nación depende de cómo se trata a su suelo. Mientras el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, buscaba rescatar al país de la Gran Depresión en esa época, Bennett buscaba rescatar la tierra. En mayo de 1934 fue citado a declarar ante el Congreso en Washington. Y en ese momento ocurrió una inmensa tormenta de polvo. Se presentó de pronto. No era una tormenta común. Era el suelo erosionado por el viento que venía del medio oeste y que llegaba a Washington, cubriendo el cielo del Capitolio, oscureciendo la sala de sesiones mientras Bennett trataba el tema de la erosión. Los congresistas sintieron y respiraron la catástrofe. Ante tal evidencia, el Congreso no dudó un segundo en actuar. El 27 de abril de 1935 se aprobó, sin un voto en contra, la Ley de Conservación de Suelos, creando el Servicio de Conservación de Suelos, que Bennett fue en ese entonces su primer director.
Se establecieron estaciones experimentales para medir la erosión en diferentes cultivos y suelos. Comenzó a enseñar a los productores técnicas que hoy nos parecen básicas, pero que entonces salvaron el campo. La labranza en contorno para seguir las curvas de nivel del terreno y detener el agua. Los cultivos en franjas y las barreras rompevientos, plantando líneas masivas de árboles para frenar la furia del viento. Y la retención de rastrojos de la cosecha sobre la tierra para protegerla para una agricultura de conservación. 2 décadas después, en los años 50, una nueva sequía severa azotó la misma región de Estados Unidos, pero gracias a las medidas implementadas por el Departamento de Conservación de Suelos, coordinadas por Bennett, la erosión fue casi nula. El suelo resistió porque los agricultores habían aprendido y aplicado de tal modo que lo protegieron. La historia nos enseña que la tierra no es una mina inagotable que podemos explotar sin consecuencias. México también tiene historias de colosales tormentas de polvo conocidas como las tolvaneras de Texcoco entre las décadas de 1950 al 70, que afectaban la Ciudad de México y el Estado de México. En el Valle de Perote, aquí en Veracruz, las fuertes rachas de viento atraviesan los campos sin vegetación, levantando densas tormentas de polvo durante el invierno y primavera. Bennett impulsó la creación de distritos de conservación de suelos en América Latina. Participó en conferencias continentales y en foros del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en México, formando las primeras comisiones de conservación de suelos. Su legado quedó plasmado en un libro llamado Elementos de Conservación de Suelos, publicado por el Fondo de Cultura Económica de México en 1965, para ser un libro de consulta para agrónomos, estudiantes y productores. Dado su firme principio, decía, para entender el suelo hay que caminar la tierra. En julio de 1942, el ingeniero Bennett visitó Texcoco y asesoró a los primeros agrónomos mexicanos asignados por la Fundación Rockefeller, lo que hoy es el INIFAD, sobre las técnicas de terrazas y curvas de nivel para el control de las cárcavas causadas por la erosión hídrica. El suelo es un recurso finito y estratégico. De las prácticas de conservación dependerá la longevidad de nuestras cosechas. El 7 de julio de 1960 falleció Hugh Hammond Bennett, fecha que quedó para siempre para conmemorar el Día de la Conservación del Suelo. Una reflexión final. En un suelo desnudo, la fuerza del agua o por las alas del viento, la naturaleza terminará erosionándolo. Nos vemos en el próximo Campo Innovador. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos al fin de semana. Vamos a estar con ustedes el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.